Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión veremos un tema importante para todos los creyentes, el afán y la ansiedad. Todos los cristianos que conocemos y presumimos conocer a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, que conocemos a Jehová de los ejércitos en nuestro espíritu, que hemos tenido y tenemos una relación con nuestro Padre Celestial y que el Espíritu Santo es nuestro guía todos los días, tanto en revelación de su palabra como en guianza en nuestro caminar. Sabemos bien que la realidad que existe en este mundo es totalmente diferente a la realidad de la verdad de Dios, que solamente los hijos de Dios podemos conocer, porque está escrito que solo el Espíritu Santo puede poner la verdad en un corazón humano. Y el Espíritu Santo no entra por rituales de tradición de religiones de tradición cristiana, solamente entra en un corazón arrepentido que delante de Dios se humilla y reconoce su pecado y su maldad, y reconoce a un Dios altísimo que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, para entregar su vida y que ya Él empieza a gobernar nuestra vida a partir de ese momento. Solo esos corazones arrepentidos, humillados delante de Dios, Dios los recibe y los pone como hijos. La sangre de Cristo es puesta a favor de ellos y el Espíritu Santo es sellado cada una de esas almas como ya familia de Dios, como primicias en cuanto a la redención eterna. Nos es puesta como primicias el Espíritu de Dios para que nos testifique en nuestro interior y el poder de Dios en nosotros viviendo con nosotros, para que podamos ser testimonio y nosotros tener la certeza de quién vive en nosotros ahora y quién está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros, transformándonos de las tinieblas a la luz admirable donde nos llevó de su Hijo Jesucristo. Los afanes y la ansiedad es un problema muy grave en el pueblo de Dios, que sufrimos todos por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de disciplinas en las herramientas espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra y que el Espíritu nos enseña, por nuestra carnalidad, por nuestra debilidad, por nuestra indiferencia, por nuestra ignorancia, por muchos detalles que no nos nutrimos bien del bien de Dios. Andamos batallando mucho como si no tuviéramos a Dios. Y es por uno de los grandes problemas, es por afanarnos, que sufrimos de mucha ansiedad. Y vamos a tocar este tema para escapar ya de ese lazo que a muchos cristianos tiene totalmente sumergidos en una angustia, en una desesperanza y en un pésimo testimonio. Y siendo hijos de Dios no debería existir este testimonio en ellos. Veamos el tema, lo veremos en Lucas 12, veremos varios textos, pero yo quiero hablar con el pasaje donde Cristo mismo habló de esto mismo, de la ansiedad y los afanes. En los evangelios, en Mateo y en Lucas viene, pero voy a poner el pasaje de Lucas, capítulo 12, desde el versículo 22. Vamos a empezar, hermanos, amigos. Dice así, nuestro Señor Jesucristo dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. O sea, estaba diciendo, por tus necesidades naturales de vida, que necesitas alimentarte, dormir y todo eso, no te preocupes, yo me voy a encargar. Por vestirte, que tengas ropa, yo también me voy a ocupar. Entonces les decía Cristo a mis discípulos, los que realmente me siguen, los que caminan a mi lado, los que permanecen a mí, que son la vid verdadera, no tienen de qué afanarse ni tienen que preocuparse. Les decía así, dice el 23, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿A poco no valéis más vosotros mucho más que las aves? Dice, si Dios alimenta a los animalitos, a las aves, que no hacen nada para obtener el alimento, nada más lo toman y Dios se los da, que a ustedes, que los ama tanto, que los hizo a su imagen y semejanza, ¿no les dará la comida? ¿No les dará el vestido? Porque la vida de ustedes vale mucho para Dios, dice Cristo. Y el vestido para cubrir la desnudez del cuerpo también es de un valor moral muy grande para Dios. Claro que Él se va a encargar de que anden bien vestidos también. Dice el verso 25, y no solamente en el área moral, sino obviamente tener vestiduras para poder habitar confiadamente de que tenemos ropa. 25. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir una estatura a un codo? Un codo es una medida antigua que es 45 centímetros. En otras palabras, ¿quién de ustedes puede hacer que su estatura crezca medio metro más de la que ya tienen? Preguntando retóricamente Cristo. Y dice Cristo en el 26,
Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Dice Cristo, si para mí, yo que soy Dios, para mí que Dios es eterno y que Dios ve todas las cosas, Él ve que no puedes aumentar tu medida, no puedes hacer que los huesos crezcan medio metro más, tu fémur, no puede ser que crezca medio metro más para que estés más alto. Entonces, ¿por qué te afanas por las cosas de más, siendo esta la menos? Como poniendo un parámetro, Cristo dice, si eso es imposible, ¿por qué te afanas por otras cosas que para ti van a ser todavía más difícil? Más difícil. O sea, nos está metiendo contra la espada y la pared y nos dice, si tú ves que no puedes hacerte más alto, es imposible para ti, bueno, no te afanes por las cosas como vestirte y comer, que para ti todavía va a ser más difícil si te afanas. Dando a entender, va a ser más complicada tu vida que si tú quisieras tener medio metro más y lo intentaras. No vas a obtener ni una ni la otra, dice Cristo. Pero para mí esto es poco, porque esto te va a destruir, que es mucho más para ti. O sea, le vas a dar mucho énfasis e importancia a tu vestido y a tu comer, porque te vas a preocupar por tu vida y te vas a preocupar por tu cuerpo de una manera desordenada, que vas a dejar de verme a mí, vas a dejar de buscarme a mí, vas a dejar de estar pasando tiempo conmigo. Y eso te va a destruir, y la salvación que puse en ti la vas a desechar, la vas a desperdiciar, la vas a hacer infructuosa en tu vida. Por eso le llamo yo lo demás, dice Cristo. Porque si no puedes con lo de menos, que es crecer medio metro más, esto sí te va a destruir si te afanas a esto. Porque es más fácil afanarse por la comida y el vestido que afanarse por querer crecer medio metro más. Como que de antemano diríamos, esto es imposible. Dice Cristo, pues si no me sigues fielmente, esto también te va a ser imposible, pero tu salvación. ¡Wow! Bien fuerte. Y lo dice el 27, considerad los lirios, cómo crecen, ellos no trabajan, ellos no hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice Dios, yo visto de hermosura a los que amo, la creación le puse toda mi hermosura, de la belleza que hay en mí, yo distribuí en toda la creación, ve los océanos, los cielos, la maravillosa creación. Dice, un lirio, mira cómo se viste, ni Salomón se vistió tan hermoso, así es que no te afanes. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y que mañana es echada al horno, cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. Dice, si así Dios viste las flores más hermosas del mundo y que van a ser destruidas de un día para otro, tú que vas a vivir 80 años, 90 años y la eternidad con Él, ¿cómo crees que Dios no quiere vestirte de la mejor ropa de gala? O de las mejores vestiduras que puedas llevar como hijo o hija de Él, para que estés afanada queriéndote tú vivir un ritmo de vida, en un afán de vida, para poder obtener lo que tú quisieras tener de esas mejores vestiduras aquí en la tierra, que lo único que hace es desviar la mirada puesta en Jesucristo, y a la larga vas a tener una destrucción total, no solo en lo temporal, sino también en lo eterno, que es importante. Dice, ustedes pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y aquí está la clave. Dice, el que la gente se afane sucede en todo el mundo y sucedían ustedes antes de Cristo. Pero si ahora dices que estás en Jesucristo, ¿por qué sigues afanado con tu trabajo? ¿Por qué sigues afanado con tus negocios? De una forma desordenada, para con tus propias fuerzas hacerte rico, para que por tu codicia hacerte de más y más para tener mejor vestido, mejor comida, mejor casa, mejor todo. ¿Por qué estás en un desorden? Dice Dios. Busca primero mi reino, dice Dios. Busca mi justicia, vive conforme a ese reino, justamente. Y yo te voy a añadir todo, un palacio real, las vestiduras reales que nunca te has imaginado. Pero entonces, para que puedas buscar mi reino, tienes que buscarme a mí primero, dice Dios. Tienes que llenarte de mi espíritu primero. Tienes que llenarte de mis caminos de justicia con mi palabra, dice. Si no, no puedes entender mi reino, no puedes entender mi voluntad. Si no, no puedes vivir conforme a la gente que vive en mi reino, dice Dios. Y entonces yo te voy a añadir tu parte de mi herencia en esas áreas.
y no te va a hacer falta nada. Entendiendo ya el principio del afán y la ansiedad y que Cristo nos explica que debemos de confiar en Él y que no debemos de poner los ojos en las riquezas de esta tierra ni afanarnos por ella porque Él tiene nuestra herencia ya establecida y Él tiene nuestras bendiciones, ya las tiene ya en la mano para darnos a cada uno de sus hijos, que debemos de llenarnos de su reino y de su justicia para que entonces Él nos añada todo esto. Entrando en esto, yo quiero que veamos el libro de Proverbios capítulo 1 para entender un poquito más los principios de Dios, el pensamiento de Dios, la revelación de Dios para por qué caemos en esto, por qué debemos de escapar de esto y cómo escapar de esto. En Proverbios capítulo 1 nos habla de la excelencia de la sabiduría y obviamente en la sabiduría viene la revelación de Dios para nuestra mejor dirección de cómo escapar de este tipo de errores. Y en Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, el temor que Dios pone en un hijo para apartarnos del mal, ese es el principio de la sabiduría. En otras palabras, nosotros empezamos a ser sabios cuando nos llenamos de Dios y Él en su misericordia, como dice Isaías 9, nos llena de su espíritu de temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y nos da una clave aquí este versículo. Dice que la insensatez del pueblo de Dios, de muchos del pueblo de Dios, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Es decir, escuchan cómo deben de andar, escuchan qué tienen que hacer para andar así y no les importa. Desprecian eso, no les importa. Ellos quieren seguir afanados. Bueno, entonces de ahí viene el problema. Pero el verso 15 dice: hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. El 19, todas son las sendas de los que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Una de las advertencias que en este capítulo da para la buena sabiduría Dios es: no pongas atención en tus amigos, no pongas atención en este mundo, no pongas atención en los afanes. Ya te dije ahorita en Lucas que este mundo busque esas cosas, se afanan por serse ricos, se afanan por vestiduras, se afanan por casas, por carros. Que no pongas la vista en eso. Yo te voy a dar todo eso en tu tiempo. Busca primero mi reino y mi justicia, nos dijo. Y aquí nos dice que todas esas personas que andan por codicia, inclusive haciendo transando, siendo deshonestos en pago de impuestos, deshonestos en muchas áreas, corrompiéndose con agentes de tránsito, todas esas gentes que viven en corrupción en este mundo es porque no tienen temor de Jehová. Y todos los cristianos que siguen corrompidos pagando multas, en lugar de pagar una multa cuando infringen la ley de tránsito y pagan una, que se corrompen y corrompen a la gente de tránsito dando una infracción, dando un moche, una mordida como le llamamos acá en México. Cuando se corrompen con ese tipo de soborno, con ese tipo de corrupción, es porque no tienen temor de Dios estos cristianos, es porque no conocen todavía a Jehová de los ejércitos bien, es porque no han tenido una relación profunda con Dios. Y por eso siguen viviendo como si fueran de este mundo y no del reino de los cielos. Y por eso siguen afanados sin ansiedades. No han entendido que la gente del reino es radicalmente distinta, llena de luz, esperando en Él y no en nosotros. Dice el verso 23, la solución: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. Mucha gente no entiende ya la palabra de Dios, mucha gente ya no escucha la voz de Dios cuando oran, porque están en pecado, porque están en rebeldía, porque están en desobediencia, porque aunque van a congregarse los domingos o cualquier día entre semana y tengan Biblia y la leen eventualmente, no se someten al amor de Dios, no se someten a la voluntad de Dios, quieren hacer su propia ley, quieren hacer su propia vida cristiana evangélica. Está equivocada. Necesitamos someternos a Él, obedecer a Él los estatutos y preceptos morales de conducta justa. Por eso tenemos que buscar su reino y su justicia. Tiene que haber fruto patente en esos tipos de detalles donde ya somos totalmente justos y no corrompernos ni ser desleales con Dios en ninguna relación interpersonal de ningún tipo, ni ninguna situación de negocio, ni situación de pago o de multa, y de nada corrompernos. Entonces, porque si no, el temor de Jehová no lo conocemos y por eso andamos como los del mundo. Y eso nos va a hacer mucho daño en la ansiedad y en afán. Entonces Él derrama de su espíritu en nosotros. Si regresamos a su reprensión, si queremos someternos a la reprensión de su palabra en nuestra vida y someternos a la bendición de obedecerla.
Dice el verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniera turbación y angustia, entonces me llamarán y yo no les voy a responder. Me buscarán de mañana y no me van a hallar, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Muchos cristianos se les advierte que Dios está diciendo, apártate ya de esto, deja de afanarte en aquello, suelta todo ese afán del trabajo y el negocio, busca el rostro de Dios, busca la palabra de Dios. Tú eres un escogido de antes de la fundación del mundo para llevar fruto de Dios, no fruto de este mundo. Espérate que Dios te exalte, espérate que Dios te glorifique, espérate que Dios en su tiempo te dé las vestiduras reales que vas a manejar aquí, los negocios, la prosperidad y todo lo que Él tiene para ti. En el tiempo de Él, búscale a Él, llénate de su justicia, camina en justicia, haz obra como a Él le agrada, búscalo a Él disciplinadamente y no hacen caso. Entonces dice Dios, cuando les llega lo que más temen, y cuando la turbación y el llanto y el lamento están todo lo que dan buscándome, yo no los escucho. ¿Cuántos cristianos no les llegan tragedias y están clamando con el pastor, intercedan por nosotros, están clamando a Dios? Pasa un mes llorando y no pasa nada en sus vidas. Dios ya no los escucha por cuanto año tras año aborrecieron la sabiduría, aborrecieron el consejo, aborrecieron la advertencia, despreciaron el amor de Dios año tras año. Y llega la calamidad y Dios no los escucha. Y es triste. Y lo dice el verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Termina este capítulo con esto diciendo, lo que tú ves de prosperidad en aquellos que no me conocen, déjalos. Ellos van a perdición si no se arrepienten antes de morir. Déjalos que prosperen, déjalos que impíamente hagan cosas ilícitas, déjalos que roben aquí, o que hagan tranzas allá, o que les vaya bien sin mí haciendo sus carreras, no tienen que andar mal, pero que lejos de mí nada van a poder hacer, la redención no la van a poder obtener ellos mismos por aportarse bien a su manera. Déjalos que prosperen, tú fuiste llamado para una gloria mayor que estarte fijando en la prosperidad de este mundo. Y dice, la ignorancia de muchos, y dice, y la prosperidad de los necios echará a perder a esta parte de mi pueblo que sigue afanada por estar viendo la prosperidad en otros y quiere por envidia tener también, o por necesidad o por codicia tener algo así, fuera del orden de Dios. Dios tiene bendiciones para su pueblo. Dentro del tiempo de Dios y el orden de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y tenemos que aprender a someternos a Él si queremos decir que somos hijos de Él. Y una de las grandes características y signos y señales que vemos en los cristianos y en las familias de cristianos, una de las grandes, porque no nomás es el único factor que genera pleito y contienda, pero es uno de los más grandes, está afanarse, despegarse de Dios por el afán, que da por consecuencia cuando Cristo dijo en los evangelios, yo no he traído paz a la tierra, he traído espada para que los mismos de la casa se maten unos y otros, o se destruyan unos y otros, la nuera contra la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo de los mismos de la casa van a estar en pleito, porque yo les traigo la revelación y la verdad, y si me desprecian, esa misma verdad va contra ellos. La amistad con este mundo es uno de los factores que estamos viendo por estar viendo la prosperidad de otros, el bienestar de otros, las casas tan hermosas que hay en este mundo que con dinero se compran, los carros tan hermosos y con los viajes de vacaciones, todos ese tipo de deseos y anhelos. En lugar de anhelar la gloria de Dios primero y los reinos de los cielos primero y en la eternidad en el cielo con Él, que es mucho más glorioso que cualquier creación, aquí abajo. Entonces, el desviar nuestra mirada puesta en Cristo nos hace ver la prosperidad, como lo decía el verso de los demás, y afanarnos para conseguir algo así. Y es por tener amistad en este mundo que nos hace ser débiles. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Acaso no es de vuestras pasiones el que combaten en vuestros miembros? La lengua es uno de ellos. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, cuando piden y no reciben, porque piden mal, porque lo piden para gastar en vuestros deleites. Como no estamos pidiendo las riquezas del tesoro del carácter de Cristo en nosotros, Gálatas 5:22,
como no estamos pidiendo que se forme el carácter de Cristo y el reino de la justicia de Dios en nosotros, queremos afanarnos y queremos, cuando clamamos para que nos dé prosperidad económica, financiera, o puestos mejores en nuestros trabajos, en un desorden. No nos atiende Dios este tipo de peticiones, nos dice que Santiago. Y que una de las razones es por estar mezclados con este mundo, por ver lo bonito de este mundo fuera del orden de Dios, por ver la prosperidad que tiene este mundo sin tener a Dios. Si nosotros también ambicionamos eso y desviamos nuestro corazón de la verdad, y entonces hay guerras entre las familias, hay pleitos como si no tuviéramos a Cristo, porque no tenemos lo que quisiéramos, porque deseamos tanto y no alcanzamos, y todo es por afanarse, y de ahí viene la turbación de espíritu. Dice Lucas 12:25, ¿y quién de ustedes podrá con afanarse añadir? Ya lo habíamos visto, la estatura a un codo. Pero dice aquí en Mateo 6:31, no te afanes diciendo qué comeremos o beberemos, o qué vestiremos, porque cada día traerá su propio afán. Esto lo pongo porque nos dice la Biblia que cada día trae su propio afán, cada día trae cosas de las cuales a veces es tan desgastante para nosotros dedicarnos a ellas, aun y que no estemos afanados. Hay afán dentro de todas las cosas todos los días, y el pecado lo complica mucho, como para nosotros ya afanarnos de antemano y establecer metas y objetivos fuera de la voluntad de Dios, que eso complicaría aún más nuestra vida en Cristo y nuestra vida natural aquí abajo. Dice Mateo 13:22, en el que fue sembrado entre espinos, es la parábola del sembrador. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice Dios, van el domingo al culto y oyen la palabra viva y eficaz para poner fe y salen llenos de fe del culto, pero el lunes se siguen afanando por el trabajo, afanando por los negocios, quererse hacer ricos fuera de mi orden. No leen la Biblia, no oran disciplinadamente 3 veces al día delante de mí, como Daniel, no me buscan disciplinadamente para llenarse de mi espíritu. Dice, ese es que la palabra, por más que yo la coloque el domingo en el culto, que lo he prometido y lo hago, dice Dios, se ahoga entre semana, no da fruto, no crecen nunca, son cristianos tibios, jamás se les ve la gloria de Jesucristo a ellos, por más Biblia y por más, tienen 30 años congregándose ahí, tienen 30 años alabando mi nombre y no se les ve una gota ni siquiera del carácter de Cristo, no se les ve ninguno de las virtudes de Cristo en ellos, no se les ve el crecimiento espiritual, no se les ve mi poder y mi gloria donde imponen manos para sanar enfermos, no se ve mi poder en ellos. Y es más, siguen discutiendo por banalidades, siguen hablando tonterías, se siguen mezclando con el mundo como mundanos. Eso es lo que sí se ve. Y eso lo dice porque los afanes, el buscar la riqueza en desorden, ahoga la palabra de Dios. Dice Lucas 10:41, respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, estás por andar con muchas cosas. Le dice, Marta, Marta, tú estás toda afanada, y eso hace que estés toda turbada y enojada. Y entre más turbada y enojada, más te desespera ver el desorden que traes en tu vida. Y te estás desquitando con aquellos que me están buscando. Y te estás desquitando con aquellos que quieren buscar lo mío. Y te estás enojando con todo el mundo, porque estás afanada y eso te turba. O sea, está dando la clave Dios en los versos que pongo de por qué andamos sufriendo por estar afanados. Dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. Todavía hay cristianos que andan comprando boletos de lotería y boletos del TEC para sacarse la casa del TEC. Todavía hay cristianos que andan buscando cómo sacarse $1 millón. Qué terrible. Dice, sé prudente y desiste. Y no digo por el hecho de comprar un boleto y quererse hacer rico por en un segundo, sino que el corazón está puesto en ese deseo y en ese anhelo y en ese objetivo. En lugar de hacerse rico de Cristo, de la palabra de Cristo, hacerse rico. Tienen el corazón torcido, están equivocados, precisamente porque no se quieren someter a la reprensión de Dios, que ya lo vimos, porque no quieren oír la voz de Dios y regresar a su reprensión, porque no se quieren someter a su voluntad. Siempre van a sufrir, siempre van a tener pérdidas, y aunque consigan y Dios les permita, nunca van a conocer la gloria de Dios aquí, y mucho menos allá. Tenemos que escapar a tiempo. Por eso dice, desiste ya, sé prudente, no te quieras hacer rico. Lucas 21:34, mirad también por ustedes mismos, por vuestros corazones, que no se carguen de glotonería, que no se carguen de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes aquel día
la llegada de Cristo por su iglesia. Dice, no estén en comen glotonería, no estén en embriaguez, divirtiéndose en este mundo, en cosas ilícitas, con los videojuegos, con internet, con las películas, el cine. No se estén embriagando con tonterías de este mundo que nada más les está apagando el fuego de mi espíritu en ustedes, el fuego de mi verdad. Está metiendo tinieblas al corazón. Dice, no se llenen ni de glotonería ni embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Está diciendo Cristo, los afanes de esta vida están destruyendo a mi pueblo y se van a quedar sin venirse conmigo a mi gloria el día de las bodas, por estar afanados aquí. Primero de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si Dios no nos deja desnudos y Dios no nos deja sin comer, ¿por qué queremos nosotros afanarnos para comer algo mejor o vestirnos de una tela mejor? Porque cuando Dios tiene telas mejores que las que nosotros consigamos aún afanados y comida mejor que la que nosotros consigamos, si primero buscamos su reino y su justicia. Dios dice que todas las cosas las creó para su pueblo, para dárselas a su pueblo, para bendecir a su pueblo, lo dice la Escritura. Pero su pueblo no quiere amar a Dios por sobre todas las cosas, en tenerlo en primero en su vida, en el centro de su corazón, como lo prioridad y lo primero y lo único. Y es por eso que no se cumplen esas palabras en muchos. Y es por eso que muchos siguen afanados y sufriendo turbación de espíritu y aún así siguen afanados. Y entre menos consiguen, más se aferran en conseguir. Totalmente demostrando que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios y que los principios de la sabiduría no los conocen y que estas palabras las desechan y las desechan y las desechan para sus propios males. Termino con este texto, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos no están padeciendo de turbación de espíritu? ¿Cuántos cristianos no encuentran paz? ¿Cuántos cristianos no encuentran paz en su pensamiento? Bueno, dice, ¿por qué no me estás buscando temprano? ¿Por qué no me estás buscando en la tarde? ¿Por qué no me estás buscando de noche? Porque si permaneces ahí, yo te voy a quitar esos afanes de tu corazón, te voy a quitar esas ansiedades en tu corazón, te voy a quitar toda turbación de tu espíritu y te voy a poner la paz de mi Hijo Jesucristo en ti. ¿Por qué no me buscas? Un ratito que me buscas no es suficiente, un ratito que me lees no es suficiente, dice el Señor. Entonces, hermanos, amigos, básicamente, de nosotros depende ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, buscando su reino y su justicia, o pretender ser cristianos contemporáneos tibios, que traemos Biblia y nos congregamos 15, 20 años, dando un fruto pésimo de cristianos. Y que eso no nos va a llevar ni a la gloria de Dios aquí, ni a la gloria de Dios allá, mucho menos. Entonces, deja de afanar, deja de estar turbado ya de espíritu. Tú fuiste llamado a un reino de paz, a un reino de amor, a un reino de bendición, no de turbación. Así que llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.